Hola, reciban un cordial saludo. Con ustedes nuevamente el profe DH. En esta ocasión trabajaremos en nuestro curso de Laboratorio de Química Ambiental y Sanitaria con una temática bastante importante como es el análisis físico en muestras de agua. Bienvenidos. Bien, entonces cuando hablamos de análisis físico, pues tenemos que saber que ese análisis físico hace referencia a la medición de parámetros asociados a las propiedades físicas del agua. Entonces, estos parámetros pueden medirse en campo, se le dice entonces que son mediciones in situ o pueden medirse en el laboratorio. Entonces, estas mediciones in situ se hacen porque ellas presentan grandes modificaciones cuando se traslada la muestra o cuando se la somete a un proceso de conservación. Entre los parámetros que se miden in situ están el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Mientras que en el laboratorio se realizan mediciones de lo que corresponde a turbidez y color. Aquí en la imagen observamos la medición del parámetro de pH utilizando una sonda que es un electrodo de pH de tipo portátil. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de mediciones in situ, algunos de estos procesos de medición se realizan mediante análisis potenciométricos. Aquí tenemos dos sondas, una para la determinación de lo que es la conductividad eléctrica. Este es el electrodo de conductividad eléctrica y tenemos acá otro electrodo para la determinación de pH. Estas dos se conectan a este cabezote que nos va a servir pues para realizar la determinación. Cuando hablamos de análisis potenciométrico, tenemos que saber que esto quiere decir que estos electrodos, que estos sensores, van a medir unas diferencias de potencial que están asociadas a lo que se quiere medir. Listo, entonces estas mediciones de diferencias de potencial eléctrico las registra este equipo y las convierte a las correspondientes unidades que las mencionaré más adelante. Comencemos con lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, por definición, la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene el agua de conducir corriente eléctrica y está asociada a la presencia de iones disueltos. Entonces, para eso tenemos la siguiente situación. Entonces, pensemos en un recipiente que contiene agua y se la echa a usar, pero esta aún no se disuelve. Entonces, si nosotros hiciéramos pasar una corriente eléctrica, entonces encontraríamos que la corriente ingresa, pero como no encuentran iones disueltos, sino que están las moléculas de agua que tienen una polaridad muy bajita, entonces la corriente eléctrica va a pasar, pero en una medida bastante baja. Decimos entonces que el agua es un electrolito débil, porque si bien logra hacer que la corriente eléctrica fluya, lo hace de una forma bastante lenta. Mientras que si esa sal está disuelta, entonces significará que los iones están disociados, han formado cargas y entonces al formar dichas cargas, esto facilitará el movimiento de la corriente eléctrica. Entonces rápidamente miraremos que esta pasa a través de esos iones y abandona el sistema rápidamente. Aquí tenemos dos imágenes, en ellas un electrolito débil, se mete corriente, la corriente pasa a través del electrolito débil y el bombillo apenas y prende. Mientras que si tenemos la situación con un electrolito fuerte, pues rápidamente esa corriente pasará por aquí y eso generará que el bombillo prenda de manera completa. Bien, cuando decimos que se hace la medición de la conductividad eléctrica, nosotros tenemos que saber que la técnica es la potenciometría, es decir, uso de electrodos selectivos, y la unidad en la que se va a medir, la más común, es los microsiemens sobre centímetro. Otro de los parámetros físicos que se mide corresponde a lo que es el pH. Entonces, en este caso estamos hablando de las concentraciones molares de los iones H+1. ¿Listo? Son contenidos de los iones H+1 por unidad de volumen. Entonces, sabemos que estos iones H+1 son los que generan las características ácidas cuando están disueltos en el agua. Entonces, para que podamos entender, recordamos lo siguiente. Entonces, recordemos que existen pH que es neutro, existen pHs que son ácidos y existen pHs que son
básicos. Entonces, cuando hablamos de los iones H+1 en grandes cantidades, entonces miramos que el pH va a ir bajando entre más cantidad de estos iones encontremos. Y si queremos que el pH suba, entonces ya no serán los iones H+1, sino los iones OH-1 los que estarán presentes. Tengamos en cuenta que la vida se desarrolla en esencia en zonas cercanas a la neutralidad, y si a esa vida se la somete en un agua que tenga condiciones muy ácidas o muy básicas, esta pues va a tener dificultades para sobrevivir, pues entonces generando unos problemas bastante serios en la parte ambiental. Por otro lado, si nosotros consumimos aguas que están muy ácidas o permitimos que esta nos caiga, pues entonces nos va a generar quemaduras y pues también tendremos algunos inconvenientes en salud asociados a este mismo. De la misma manera, si el agua es muy básica, pues también nos puede generar fuertes quemaduras. Bien, el proceso de determinación del pH se hace también utilizando la técnica de potenciometría, usando los electrodos, y las unidades que esta tiene es adimensional, significa que por definición estas no tienen unidades. Este pHímetro que tenemos aquí, este electrodo de determinación de pH, es de tipo portable, mientras que este es un electrodo de mesa, pues que es muy común al interior de los laboratorios. Ahora vamos a lo que corresponde a la parte del análisis fotométrico. Entonces, en el análisis fotométrico pues se utilizan estos equipos llamados fotómetros. En especial estos que tenemos aquí son fotómetros turbidímetros, es decir, que son usados para la determinación de la turbidez. ¿Sí? Como estamos hablando de turbidez, pues entonces miremos cuál es su definición. La definición de turbidez dice que es el contenido de sólidos suspendidos que impiden el paso a través del cuerpo de agua, de un cuerpo de agua de la luz. ¿Cómo es esto? Entonces, si nosotros tenemos una muestra con baja cantidad de turbidez, entonces un haz luminoso va a atravesar fácilmente por ella, pero si esa agua contiene grandes cantidades de material particulado, entonces los haces luminosos van a intentar pasar, pero muchos de ellos van a rebotar sobre ese material que impide el paso. Entonces decimos que es un cuerpo que está cargado de turbidez. Para medir la turbidez utilizamos la fotometría. Aquí están unos equipos que nos permiten hacer la determinación, este de campo, este de mesa, y en ambos casos las unidades más comunes son las unidades nefelométricas de turbidez o UNT. Para que entendamos un poco acerca del principio de la fotometría, tengo la siguiente imagen. Entonces, sabemos que los equipos miden o hacen sus determinaciones a través del paso de luz sobre una celda. Entonces, vamos a suponer que cogemos de esta muestra de agua que está más turbia y la echamos en este recipiente. Cuando queremos hacer pasar un haz luminoso, que yo como ejemplo lo he puesto que son 100 unidades, pues claramente son muchísimos más, pero para hacer un ejemplo cuantitativo lo pongo en esos términos. Entonces, si tenemos esta muestra de agua, habrá muchos sólidos aquí en este espacio. Cuando el haz luminoso quiere pasar, entonces muchos por efecto de esa turbidez van a rebotar y van a difractarse, van a salir, y entonces decimos que la luz ha sido absorbida por la muestra y por ende no logra pasar y llegar al detector. Entonces, de las 100 unidades que habíamos enviado solamente llegan unas pocas, en este caso he puesto como ejemplo 10. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que hubo una absorción considerable de luz. Entonces se habla de mayor absorbancia en lo que es los equipos fotométricos, y por ende en este caso hablaríamos de más turbidez. ¿Qué ocurre cuando una muestra tiene una menor cantidad de turbidez? Entonces ya no tendremos ese impedimento, ese material que impide el paso del haz luminoso. Cuando este quiere pasar, pues de los 100 pasa la mayoría, no hay nada que lo retenga, y entonces diremos que hay menor absorción o absorbancia de luz y por ende tenemos una menor turbidez. Entonces este es el principio con el que funcionan los fotómetros, que es importante conocerlo para el entendimiento de las mediciones posteriores. Otro de los parámetros que se mide por la técnica denominada fotometría es la determinación del color. Entonces, ¿qué es el color? Pues básicamente es una determinación del contenido de sólidos disueltos y suspendidos que generan cambios en la pigmentación del agua. Entonces,
Hablamos de color real como aquel que está asociado a los sólidos disueltos. ¿Cómo es esto? Cuando es solamente el material disuelto, pues encontramos que hay una muestra que es más bien translúcida, podemos ver a través de ella, porque está asociada a esos sólidos en disolución, mientras que el color aparente tiene la parte de los sólidos disueltos, pero adicionalmente tiene sólidos en suspensión, lo cual hace que las características de dicha muestra cambien de manera notoria. Cuando vamos a hacer una medición de color, regularmente se utiliza el método de platino-cobalto, PTCO, y las unidades son las unidades de platino-cobalto. La técnica es de fotometría, entonces esa técnica se utiliza una longitud de onda regularmente de 455 nanómetros que hace que el equipo reciba el espectro de absorción en esa longitud específica para que se pueda utilizar esta unidad, que es la que se usa más comúnmente para la determinación tanto del color aparente como del color real. Bien, de esta manera entonces hemos hecho una breve introducción de lo que corresponde a la determinación de los parámetros físicos. Ahora pasamos a ver la medición que se realiza ya a nivel de laboratorio. La primera técnica con la que vamos a trabajar es la fotometría. Entonces, para que empecemos a entender qué es la técnica de medición de parámetros para la calidad de agua que se utilizan en la química sanitaria y en la química ambiental, tenemos que saber que la palabra fotometría significa medición a través de la luz. Estos equipos que tenemos aquí son equipos de fotometría. Tenemos dos fotómetros, uno de ellos es un turbidímetro de campo, el otro es un turbidímetro de laboratorio o turbidímetro de mesa, y también tenemos un colorímetro. Es un equipo, pues, como su nombre lo indica, entre otras mediciones nos va a permitir hacer la determinación de color. Pero entonces empecemos con el principio que rige lo denominado fotometría. Entonces, para que entendamos esto, trabajemos con este equipo que tenemos aquí. Vamos a mirar cómo es que funciona. Entonces, para ello voy a tomar estos recipientes que contienen una sustancia bastante especial. Como les dije anteriormente, esto es un equipo para la determinación de turbidad o turbidímetro. Quiero que miren con algo de detenimiento esto que tengo acá en la mano. Entonces me permito colocarlos aquí para que se pueda observar las diferencias entre ellos. Quiero que noten que cada uno de los recipientes tiene una mayor cantidad de sustancia en su interior que la hace que ella se vea turbia, se vea opaca. Entonces, eso ocurre porque en su interior tiene un compuesto químico que se llama formacina, y esa formacina lo que va a hacer es generar estas características de turbidez. Miramos cómo es. Entonces, por ejemplo, este primer compuesto, o esta primera botella más bien, este primer patrón, tiene una turbidez de apenas 20 UNTs. Miren que lo que alcanzamos a percibir de él es bastante bajo. Si nosotros miramos este segundo recipiente, ya es de 200 UNTs, entonces miramos que hay un impedimento al paso de la luz a través de ella. El tercero es este, que ya es de 1000 unidades nefelométricas de turbidez. Y por último tenemos este de acá, que es de 4000 unidades nefelométricas de turbidez, pues tiene mayor impedimento al paso de la luz. Pero entonces, como la idea es que entendamos qué es la fotometría, revisemos ese concepto con este equipo. Estos equipos se pueden trabajar colocándoles las celdas en su interior. Entonces, aquí, ¿cuál es la que he colocado? Tengo el primero de los patrones de 0 UNTs, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, conforme va subiendo la turbidez, tenemos diferentes aspectos en las muestras.
¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que hacemos entonces en la fotometría? Estos equipos en su interior tienen una lámpara y tienen una cantidad de espejos que permiten que ese haz luminoso, al colocar la muestra, pase a través de ella. Entonces ese haz luminoso viene, pasa por aquí, pasa por la muestra y luego va a un procesador de información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que cuando nosotros colocamos esta muestra con un contenido bajo de ese compuesto, entonces la cantidad de haz luminoso que emite la lámpara atraviesa casi en su totalidad la muestra. ¿Por qué? Porque hay un bajo contenido del compuesto químico en su interior. Entonces él hace el registro de cuánta luz se absorbe. Pero si yo coloco este segundo patrón, entonces como este sí tiene algo de turbidez, entonces ya no van a pasar todos los haces luminosos, sino que parte de ellos van a golpear contra las partículas que están en la parte interna y van a hacer que se difracten. Esa difracción hace que no todos los haces luminosos lleguen al sensor y entonces haya un registro fotométrico, ¿sí? Un registro de absorción de luz. Ocurrirá de manera proporcional entonces para este caso de acá, donde ya es de 200 UNTs. Entonces, ¿qué va pasando? Conforme nosotros vamos aumentando la concentración de la sustancia al interior del recipiente, vamos disminuyendo la cantidad de luz que llega al receptor. Eso nos va a permitir hacer la cuantificación. Entonces, ese es el principio básico con el que funcionan los fotómetros. En síntesis es, un haz luminoso intenta pasar a través de una muestra, esa muestra, dependiendo de la cantidad de material que tenga dentro, va a absorber más luz y esa luz que se absorbe no va a registrarse en el detector. Con eso entonces ya se obtiene la medición que estamos necesitando. Puede ser una medición de turbidez o puede ser una medición de color, que son dos de las que vamos a realizar en el laboratorio que estamos trabajando. Bien, de esa manera entonces hemos revisado el concepto de lo que refiere a la fotometría. El parámetro que vamos a medir a continuación utiliza la técnica de medición llamada fotometría. Entonces vamos a comenzar con la determinación de lo que es la turbidez. Para eso miremos estas dos muestras. Entonces esta primera muestra tiene una turbidez baja y esta de acá tiene una turbidez significativamente mayor. Esta es agua potable, agua de la llave. Esta de acá es un agua que ha sido extraída de un río. Entonces comencemos por la definición de lo que es la turbidez. Entonces recordemos que la turbidez es el impedimento del paso de la luz a través de la muestra de agua. Miramos que aquí hay un impedimento que es visualmente menor, mientras que acá tenemos un impedimento pues que es más significativo. Pero entonces nos vamos a valer del fotómetro, del turbidímetro para hacer dicha determinación. Entonces el equipo ya lo hemos calibrado y entonces procederemos a hacer la toma de la muestra y posteriormente a realizar la medición. Comenzamos con el agua potable sabiendo que estas muestras para nuestra legislación debe tener un valor menor que 2 unidades nefelométricas de turbidez. Entonces nos valemos de esto, que es un muestreador que nos va a permitir resuspender ese material que de pronto haya ido hacia el fondo, y es lo que nosotros necesitamos medir y por ende incorporarlo a la medición. Entonces vamos a coger una pequeña cantidad de la muestra y la vamos a transferir en su totalidad a la celda. Entonces una vez hemos pasado todo lo que teníamos en el muestreador, lo tenemos en la celda. Ahora sí vamos a cerrar nuestra celda, le vamos a colocar la tapa y posteriormente la vamos a llevar a hacer la medición en el equipo de turbidez. Entonces es importante cuando se haga este tipo de mediciones que sequemos y limpiemos muy bien las celdas valiéndonos de un paño limpio o, como estoy haciendo en este caso, de una servilleta, pues para que cualquier
impedimento al paso del haz luminoso por ese sector pues sea retirado. ¿Listo? Entonces vamos a coger ahora sí y vamos a introducirla dentro de nuestro turbidímetro. En este caso estoy utilizando el turbidímetro portable. ¿Por qué prefería hacerlo con él? Porque recuerdan que les había comentado que la turbidez es uno de los parámetros que cambia bastante con el transporte de muestras, entonces siempre es preferible hacerlo in situ, hacerlo preferiblemente en campo. Entonces cogemos, colocamos la celda, siempre mirando que el indicador de la celda coincida con el indicador del equipo para que siempre hagamos la medición por el mismo sector. Colocamos ahí y cerramos la tapa. Hecho eso, entonces comenzamos la determinación dando leer. Bien, entonces nos acaba de arrojar el valor, nos está reportando 0,76 unidades nefelométricas de turbidez, que es un valor bastante adecuado teniendo en cuenta que la normatividad establece de 0 a 2 UNTs para muestras de agua potable. Bien, era como lo que estábamos esperando realmente para esta muestra, que la turbidez sea significativamente baja. Vamos a descartar esta muestra. Sí, debemos tener siempre un recipiente donde podamos hacer el descarte y también nos va a servir para hacer el lavado del material, debido pues a que no queremos que se nos contamine una de nuestras muestras con la otra que vamos a medir. ¿Listo? Entonces tenemos la celda ya purgada, ya lavada, ¿sí? Y vamos a proceder entonces a hacer lo mismo con el muestreador, debido pues a que lo teníamos ahí al interior de la muestra y no lo podemos utilizar en esas condiciones. Entonces, con la ayuda del frasco lavador, retiramos todo material que pueda estar impregnado. Una recomendación que siempre le hago cuando se hagan estas determinaciones: procuren siempre hacer las mediciones de la que tenga menor turbidez hacia la que tenga mayor turbidez, pues para evitar que de pronto estos instrumentos, estos materiales que utilizamos mejor, nos puedan generar algún tipo de contaminación. Bien, para este caso quiero que empecemos por darnos cuenta que la turbidez es significativamente más alta al ojo, ¿sí? Pero buena parte del material se ha sedimentado en el fondo. Entonces tenemos que empezar por valernos de nuestro muestreador para sacar ese material, para resuspenderlo, pues porque es precisamente lo que estamos determinando. Entonces hacemos un proceso de agitación para que ese material generador de turbidez salga de allá y ahora sí nos quedamos con nuestra muestra. Entonces cogemos una cantidad que la podamos transferir en su totalidad al recipiente muestreador y una vez así podemos empezar nuestra determinación. Veamos, entonces vamos a bajarla acá, ¿sí? La pasamos en su totalidad, que quede totalmente transferida la muestra, y una vez hecho eso, entonces ahora sí procedemos a taparla y a secarla como hemos hecho en la ocasión anterior. Tapamos, ¿sí? Y procedemos a limpiarla y secarla nuevamente con la servilleta. Bien, listo. Entonces, hecho esto, procedemos de igual manera. El rombo nos va a indicar por dónde debemos colocarlo y le damos leer o medir. ¿Sí? Este claramente va a estar por encima de lo que dice la normatividad para agua potable, pues porque podemos la simple condición visual nos permite saber que su valor es significativamente mayor. Entonces, tal como nos podemos dar cuenta, nos reporta un valor de 50.6 UNTs, que es un valor pues más que esperado para la condición que estamos observando en esta muestra. Bien, y de esta manera entonces hemos terminado con lo que corresponde a la determinación de la turbidez, que es uno de los parámetros que se utilizan de manera bastante común en la determinación del agua. Bueno, gracias, y continuamos entonces con otra medición. Iniciamos con la determinación de lo que es el color. Vamos a mirar los tipos diferentes de color que existen, ¿sí?
Tenemos entonces en estos casos lo que es una muestra pues que tiene una baja cantidad de color, ¿sí? Y tenemos acá una muestra que tiene un color apreciable. Entonces lo primero que vamos a distinguir es entre lo que es el color real y el color aparente. En esta muestra alcanzamos a observar que tiene una coloración entre café y amarilla, pero también encontramos que se alcanza a ver un material particulado. Entonces, como tiene tanto el material disuelto y tiene el material particulado, entonces en este caso, si hiciéramos una determinación, estaríamos hablando de lo que es el color aparente. Si nosotros quisiésemos medir el color real, entonces tendríamos que proceder a filtrar esta muestra. Entonces tendríamos que valernos de esto, un papel filtro, en este caso de papel, un filtro de papel mejor. Y lo que tenemos que hacer es proceder a filtrar la muestra. Entonces vamos a comenzar por doblar este papel para colocarlo aquí en este embudo y entonces procedemos de esta manera. Entonces comenzamos por hacer un primer doblez de esta manera, ¿sí? Vamos a coger sobre eso mismo que hemos formado, sobre esa media luna que hemos formado, entonces hacemos un segundo doblez y nos va a quedar esto en forma de abanico. Esto en forma de abanico lo vamos a utilizar para hacer el proceso de filtración, pero para completarlo entonces miramos que aquí hay 4 pestañas, 1, 2, 3, 4. Lo que hacemos sencillamente es poner 3 para un lado y 1 para el otro, y de esta manera entonces tenemos ya nuestra forma cónica para poder proceder a hacer el proceso de filtración. ¿Qué sigue? Entonces vamos a poner esto aquí, vamos a poner este papel filtro acá adentro y procedemos a filtrar nuestra muestra, a la cual le vamos a determinar los diferentes tipos de color. Entonces aquí ponemos la muestra, comenzamos a permitir la filtración y vamos a dejarla aquí. Voy a echar una cantidad suficientemente grande para que la muestra se vaya filtrando mientras hacemos el resto de las determinaciones en la muestra, en las muestras que tenemos. Bien, comenzamos entonces a hacer dicha determinación. Comencemos por conocer un poco el equipo con el que vamos a trabajar. Vamos a arrancar por encender el equipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, miramos que el equipo hace una lista de chequeo de los diferentes componentes internos, ¿sí? Y una vez está en condiciones, entonces podemos comenzar a hacer la titulación. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pregunta? Nos dice que ingresemos el número del programa. Entonces, para eso, miremos que este equipo tiene un listado de cosas para medir. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el programa 120, que es el de color según la, ¿sí? Sus unidades son platino cobalto. Entonces, lo primero que hacemos es eso, programa número 120 y le damos Enter. Entonces, ¿qué nos pregunta el equipo? Nos dice el equipo que para poder nosotros comenzar a hacer dicha medición, tenemos que ajustar la longitud de onda a 455 nanómetros. ¿Qué es esto de la longitud de onda? Es el haz luminoso que se va a recibir para que nos mida lo que estamos buscando, es decir, ese color. O sea que tenemos que necesariamente comenzar a hacer ese ajuste. Entonces, para eso nos valemos de esta perilla. Entonces, si ustedes pueden notar, el valor en este momento está a 482 y la giraré hasta que llegue a 455. Hecho eso, el equipo entonces ahora dice que ya está listo para comenzar a medir en el programa 120 utilizando las unidades de platino cobalto, ¿sí? Y entonces ahora sí procedemos a iniciar con el tarado del equipo o con el blanco, que es lo mismo. Entonces, para que entendamos cómo es esto, miremos que aquí tenemos una celda de vidrio que cuando le pase el haz luminoso, claramente él va a absorber una cantidad de luz. Entonces, en el blanco o en el cero, que le llaman en fotometría, es válido hacerlo de esta manera. Entonces, colocamos la celda, que debe estar necesariamente seca y limpia, colocamos la celda aquí en el interior, y hecho eso, entonces ahora sí la cerramos y le damos que nos ajuste por favor el cero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar una tara, es como que esa luz que se está absorbiendo no se la vuelva a restar en adelante. Hecho esto, entonces ahora sí pasamos a hacer la determinación de nuestras muestras. Entonces comenzaremos
por descartar esta de acá y vamos a poner nuestra muestra de agua potable. Entonces miremos esta muestra de agua potable, cuánto color nos va a aportar. Entonces la cargamos, ¿sí? Siempre por encima de los indicadores de donde se hace la medición y procedemos a colocarlos aquí adentro. Bien, la ponemos acá, la cerramos y procedemos a darle leer. Para la normatividad, el valor que se debe obtener debe estar entre 0 y 15 unidades de platino cobalto. Miremos cuánto nos da para esta agua potable que estamos utilizando en esta ocasión. Bien, nos acaba de registrar un valor suficientemente bajo. Significa que esta agua está cumpliendo con lo que corresponde a la normatividad colombiana. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra primera medición, vemos que está dentro de lo que dice la norma, que es básicamente lo que se estaba esperando. Bien, descartamos nuestra primera muestra y ahora vamos a ir a esta segunda muestra en la cual le hemos hecho un procedimiento. A esta de acá la he dejado sin filtrar, lo que quiere decir que estamos cuantificando el color aparente, y a esta de acá le hemos filtrado. Entonces podemos notar que aquí en el papel filtro han quedado retenidos los diferentes sólidos que estaban generando un color aparente en la otra muestra. Entonces aquí tendríamos la medición de color real y aquí tendríamos la medición de lo que corresponde al color aparente. Listo. Entonces siempre procuremos trabajar con la menos concentrada y luego con la más concentrada, pues para minimizar los problemas de error. Entonces esta celda, como la utilicé con otra muestra, tengo que proceder necesariamente a enjuagarla, a purgarla, pues para que no me interfiera lo que me di previamente. Listo. Hecho esto, ahora sí, cogemos y utilizamos la muestra de la quebrada, pero para la determinación de lo que es el color aparente. Llenamos la celda, hecho esto, secamos, lo mismo de siempre, y continuamos con ponerla aquí y darle leer. Miremos entonces de ese color que tenemos ahí, cuánto nos registra. Bien, tal como se pueden dar cuenta, el valor es significativamente más alto que el de agua potable, que nos había registrado 1, ¿sí? Y eso se debe a que, si bien no es que sea tan visualmente fácil de determinar, pues el fotómetro sí tiene la suficiente sensibilidad para darse cuenta que tenemos una cantidad importante de color. Si esto fuera un agua potable, pues estaría por fuera de la norma, ya que el máximo es 15 UPCs, y eso que es un color de tipo real, mientras que la normatividad habla de 15 UNTs de color aparente, que es siempre mayor. Listo. Procedemos entonces a la determinación del color aparente en esta misma muestra. En este caso voy a hacer este procedimiento de adicionarla aquí para generar el proceso de resuspensión, pues porque es importante, es material que tiene influencia, incidencia en la medición. Entonces, hecho esto, lo mismo de siempre, limpio y seco, y procedemos a hacer dicha medición. Bien, cerramos y damos leer. Entonces vamos a ver cuánto es el color aparente que tiene esa muestra. Recordemos que el valor real que obtuvimos anteriormente fue de 51 y pues tal como lo esperábamos, el color aparente es de 288, que es un valor muy, pero muy superior al que dice la normatividad. Entonces claramente un agua en estas condiciones no cumpliría con lo que dice la norma. Bien, y de esta manera entonces hemos hecho nuestra experimentación para el agua potable, para una agua que es de una quebrada, una de ellas filtrada que muestra el color real y una de ellas sin filtrar que muestra el color aparente. Espero que la información que se les ha entregado les sea útil pues para la construcción de su conocimiento en la determinación de estos parámetros. Otra de las técnicas que se utiliza de forma masiva en la determinación de los parámetros de calidad de aguas con fines ambientales o sanitarios es el de potenciometría. La potenciometría consiste
básicamente en la medición de unos potenciales eléctricos específicos para la determinación de diferentes variables. ¿Qué es lo que entonces diferencia una medición de otra? Básicamente son los tipos de electrodos que se usan. Entonces, por ejemplo, este es el electrodo que mide conductividad eléctrica. Entonces, miramos que su electrodo tiene unas características particulares. ¿Listo? El cable largo básicamente es necesario. ¿Por qué? Porque él lo que se hace es desenroscarlo y meterlo directamente a la fuente hídrica donde se desea hacer dicha determinación. Trae este tipo de soportes pues para evitar que el electrodo pues se golpee durante la medición, pues porque le puede pegar cualquier objeto que esté dentro de las fuentes hídricas. Asimismo tenemos nosotros también lo que corresponde al electrodo de pH, lo que corresponde al electrodo de oxígeno disuelto, ¿sí? Que tiene unas marcadas diferencias. Entonces notamos que este electrodo de pH, pues aquí tiene un recipiente contenedor de un líquido que es importante tenerlo allí pues para que él no sufra un desgaste. Siempre debe mantenerse puesto y se explicará en su correspondiente medición. Por último tenemos el sensor de oxígeno disuelto, también tiene un electrodo diferente. En este caso él emite un haz luminoso para identificar que está funcionando. Pero todos estos equipos se conectan a uno principal, que es el cabezote de la sonda, por medio de estos conectores. Miramos que él tiene 4 pincitos que nos va a permitir hacer la conexión a este, que es el cabezote principal, mediante estos conectores de acá. Tenemos que ser supremamente cuidadosos al realizar dicha conexión, debido a que si esto se hace de mala manera, se tuercen estos pines y sencillamente no podremos trabajar más con la sonda que pues nos permiten dichas mediciones. Entonces vamos a conectar uno de ellos. Entonces procedemos a encender el equipo, ¿sí? Una vez él arranca, nos va a decir que le conectemos una de las sondas. Entonces vamos a conectarle en esta ocasión lo que corresponde a la sonda de pH. Entonces voy a coger y con mucho cuidado, teniendo cuidado con los pines, procedo a colocarla aquí en el interior, y entonces él inmediatamente comienza a hacer el registro. Entonces aquí me está diciendo que está determinando el pH y me indica otra información pues que también es relevante. Cogemos también como cosa adicional, es que esto, como se va a bajar y se va a meter dentro de la fuente hídrica, pues tiene que estar debidamente asegurado, y para esto es esta rosca, pues para evitar que nuestro electrodo caiga al agua y lo perdamos. Listo. Entonces básicamente eso es la potenciometría. La potenciometría se basa en la medición de potenciales eléctricos utilizando electrodos específicos dependiendo del tipo de medición que queremos realizar. Es otra de las técnicas que utilizamos en la medición de los parámetros ambientales y sanitarios. Nuestra siguiente determinación es la determinación potenciométrica de pH. En este caso vamos a utilizar este sensor que es especializado con el fin de medir esa propiedad o ese parámetro que está presente en la naturaleza, y en este caso pues con un electrodo que está adaptado al agua. Entonces miramos que este electrodo también tiene un protector contra golpes, pero además de ese protector, también el electrodo en su parte interna tiene una protección, pero esa protección es con dos fines. El primero es proteger el bulbo de vidrio que sirve como electrodo, debido a que es bastante delicado y cualquier golpe lo estropearía pues de manera irremediable. Entonces, además de servir de protección para los golpes, también este capuchón contiene una solución de cloruro de potasio que va a permitir el óptimo funcionamiento de dicho electrodo. Sin embargo, cuando lo vayamos a utilizar, pues tenemos que tomar la precaución de lavarlo debidamente. Bien, lo vamos a poner acá y lo vamos a cerrar mientras hago el resto de la explicación. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos este equipo a la sonda, conectamos esta sonda al equipo, al cabezote, y lo encendemos para que nos muestre que evidentemente nos reconoce como un electrodo de pH. ¿Listo? Entonces él está debidamente colocado pues acá en el conector, y evidentemente ahí tenemos el registro de pH. ¿Listo? También nos hace un registro de la temperatura, debido a que el pH también está asociado a este parámetro. Bien,
Dicho esto, entonces recordemos cuál es la definición de pH. Entonces recordemos que pH significa potencial de hidrógeno y refiere a la concentración molar de los iones H+1 que se encuentran en una muestra, cualquiera que ésta sea, en este caso el agua, pues disueltos en el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de pH bajo, es porque encontramos una gran cantidad de iones H+1. Pero cuando tenemos una sustancia de tipo básica, que tiene valores por encima de 7, entonces allí el valor no será alto para los iones H+1, sino para los iones OH. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener conocimiento al respecto. Entonces existen tres rangos de pH: uno que es altos valores de H+1, pHs menores que 7, la neutralidad, que son valores de 7, y los valores superiores a 7, que es una baja concentración de iones H+1 y alta concentración de los iones OH-1. Bien, de esa manera entonces nosotros podemos comenzar a hacer las determinaciones de este parámetro. Entonces, como les dije, tenemos que quitar este capuchón porque si no nos va a quedar con error en la determinación y procedemos a pegarle una purga, pues para evitar que esto no nos genere alguna interferencia en la medición. Listo, hecho esto, entonces hemos retirado el cloruro de potasio que recubría el electrodo y ahora sí estamos en la capacidad de comenzar a hacer la medición. Entonces me voy a dirigir aquí en este sector y voy a comenzar a hacer las determinaciones. Bien, tengo agua de la llave, agua del acueducto, agua potable. Para nuestra norma, aquí hablamos de que el agua potable debe tener un valor que debe estar entre 6.5 y 9. Entonces, pues comenzaremos con dicha medición, introducimos el electrodo, ¿sí? Y le vamos a dar medir. Entonces, miraremos el registro que nos hace ese pH. Los invito a que no se preocupen si de pronto el electrodo demora un poco en el proceso de estabilización, es bastante común en la mayor parte de este tipo de sensores. Después de un tiempo en el que le hemos dado la posibilidad de estabilizarse, entonces ahora obtenemos el valor de pH que estábamos buscando. Entonces encontramos que el valor para esta muestra de agua que hemos tomado es de 7.95 unidades de pH. Les recuerdo que este parámetro pH no tiene unas unidades formales, pues como si ocurre en el caso de color, que son las unidades de platino cobalto, como si ocurre en lo que es, por ejemplo, la turbidez, que son las unidades neferométricas de turbidez. Bien, entonces hemos hecho este ejercicio utilizando el agua. Encontramos que está por encima, está ligeramente básica, pero igual está dentro de la norma. La medición se ha hecho a 21.1 grados Celsius con un valor de 7.95 y ese valor está dentro de norma porque está entre el 6.5 y 9 unidades de pH, que es lo que se establece para aguas potables. Bien, quiero que hagamos un ejercicio con el ánimo de hacer esta medición un poco más ilustrativa. En esta ocasión cogeremos ácido sulfúrico y miraremos cómo afecta el valor de este pH. Entonces comenzamos por medir el pH de esta agua, que también está en condición potable, ¿sí? Y presenta en principio un valor cercano a la neutralidad de 7.58 y miraremos qué incidencia tiene la adición de este ácido sulfúrico. Comenzamos, le echamos una pequeña cantidad de ese ácido sulfúrico, vamos a sacarlo, le colocamos el ácido, un pequeño chorro, listo, y lo agitamos. Y entonces miramos a ver cómo nos va con esta determinación. Entonces introducimos y miramos, estábamos inicialmente a 7.58 unidades y ahora queremos observar cómo cambia con la adición de ese ácido. Como se pueden dar cuenta, a pesar de que lo que he hecho es echarle un pequeño chorro de ácido diluido, pues el pH ha bajado de forma brusca. Significa entonces pues que tenemos una respuesta por parte del sensor a esa adición de diferentes tipos de sustancia. A continuación vamos a hacer nuestra determinación de lo que corresponde a la conductividad eléctrica. Para eso entonces utilizaremos
este sensor, este electrodo, que está hecho específicamente para medir esa conductividad. Entonces recordemos que la conductividad eléctrica es esa capacidad que tiene el agua para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de la misma. De la teoría sabemos que la conductividad eléctrica se va a ver favorecida cuando tenemos minerales disueltos en el agua. Sin embargo, esta va a ser mucho menor cuando lo que se disuelve es materia orgánica o sencillamente no existe nada. Miremos entonces la conexión del electrodo, pues para que arranquemos con nuestra determinación potenciométrica. Entonces, lo primero, pues tal como se había indicado, es coger y conectarlo en estos conectores que trae el cabezote de las ondas. Entonces, teniendo mucho cuidado, vamos a introducirlo acá para que él ingrese y podamos roscarlo, y de esta manera ya tenemos nuestro equipo listo para hacer esa medición. Listo, entonces procedemos a encenderlo. Si el equipo quedó debidamente conectado, debería reconocerlo y nos deberá aparecer aquí las unidades correspondientes a la conductividad eléctrica, que son los microsiemens sobre centímetro. Pero como la conductividad eléctrica depende también de la temperatura, entonces adicional a eso, adicional a lo que es la conductividad, también vamos a encontrar un reporte de la temperatura hídrica. Listo, entonces, hecho eso, comenzaremos por hacer el ensayo de la determinación de lo que es la conductividad, pero en una muestra de agua potable. Entonces, observamos que cuando se empieza por dicha medición, nos arroja el siguiente resultado. Entonces, una de las precauciones que se debe tener es que siempre cuando se haga esta medición, el electrodo tiene que quedar inmerso, ¿sí?, en su totalidad. Debemos perder cuidado debido a que ellos están diseñados de forma tal que no se afectan por ponerlos al interior del agua. Listo, entonces una vez está totalmente inmerso, ahora sí procedemos a hacer la medición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos acá a coger el cabezote y le vamos a hundir esta tecla verde para que nos haga la medición. Bien, entonces comenzamos por el reporte del agua potable, que es de 61.3 microsiemens sobre centímetro. Esperamos que el equipo estabilice, ahí ha subido un poco. Una vez el dato se estabilice, entonces es el que vamos a registrar. Entonces nos muestra que a 21 grados Celsius tenemos una conductividad eléctrica de 61.4 microsiemens sobre centímetro. Esto para el agua potable, al menos agua potable proveniente de zonas de montaña, es bastante común en nuestro entorno. ¿Listo? Conductividades eléctricas mucho más altas encontraremos, por ejemplo, en el caso de cuando las aguas son provenientes de zonas costeras que son mucho más salinas. Bien, nuestro siguiente ejercicio en esto de la conductividad eléctrica es mirar cómo esta cambia cuando nosotros le hacemos adición de sustancias químicas. Para eso les tengo dos casos o dos ejemplos. En este primero tengo azúcar de mesa. Es un azúcar como la que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es el efecto que tiene sobre la conductividad. Miramos que estaba en 61.4 y como no quiero una determinación exacta, sino mirarles cuál es el efecto, voy a coger parte de este azúcar y la voy a depositar en este recipiente donde tenía un valor de 61.4, ¿sí?, de conductividad eléctrica. Lo coloco ahí y pues lo que voy a hacer es comenzar a agitarlo. Aquí tengo el muestreador que me va a servir también, podría haber sido una varilla de vidrio, pero este es el que tengo disponible en este momento. Procedo a hacer la mezcla, que ese compuesto se nos disuelva, y miraremos cuál es la incidencia que tiene él mismo en esa conductividad. Bien, creo que ahí ya hemos logrado la mayor parte de la disolución y procedemos entonces a hacer dicha medición. Retiramos esto para que no se nos vaya a llenar de agua y ahora sí procedemos nuevamente. Teníamos 61.4 microsiemens centímetros para antes de adicionar el azúcar y procedemos a hacer la medición nuevamente. Entonces otra vez cogemos y le damos medir y aquí tenemos la medición. Bien, el valor es de 62,6, como se pueden dar cuenta, el incremento que tiene es un incremento muy, pero muy pequeño, se podría decir que incluso es despreciable.
debido a que, y esto se debe a que el azúcar, al ser una molécula de tipo orgánico y que tiene una polaridad supremamente baja, pues no va a tener una mayor contribución real en lo que es la conductividad eléctrica. Entonces eso es justamente lo que quería mostrarles. Vamos a dejar esto por acá, vamos a hacerle un pequeño enjuague a este equipo usando el agua destilada, y ahora voy a proceder a realizar también la medición en este nuevo recipiente. ¿Qué tiene este nuevo recipiente? Este nuevo recipiente tiene también agua potable, pero en esta ocasión no le voy a echar un compuesto orgánico que no tenga cargas, sino que le voy a echar un compuesto inorgánico, como es el ácido sulfúrico, pues que conocemos que está constituido por iones, ¿sí? Los iones H+1 y el grupo sulfato SO4 2-. Pero entonces, para que miremos la incidencia que tiene este ácido en la conductividad, empezaremos por medir cuál es el valor del agua antes de la adición del ácido. Entonces, encontramos que para esta segunda muestra, el valor es ligeramente menor, da 60.7, ¿sí? Que es un valor, pues, bastante parecido al que teníamos con la muestra anterior. Pero, ¿qué pasa con la conductividad cuando se le echa una solución de tipo electrolítica? Entonces, para eso voy a coger un poco de esta solución, la voy a adicionar una cantidad pequeña, no lo hago de manera cuantitativa porque lo que quiero es que vean cuál es la incidencia de esta adición. Entonces, como se pueden dar cuenta, le he echado un pequeño chorro, y lo que voy a hacer ahora es sencillamente generar una mezcla. ¿Listo? Entonces voy a agitar esa mezcla que tengo allí y miraré cuáles son los resultados. Entonces, de la misma forma como hice con el azúcar, pues voy a pegarle una pequeña agitada, y con esto realizaremos nuevamente la medición. El inicio fue 60.7 microsiemens centímetros, y ahora miraremos cómo cambió con la adición de esa disolución de ácido sulfúrico. Damos medir y miramos el reporte, miramos que ahora está el valor en 528 microsiemens sobre centímetro. Eso quiere decir que aumentó muchísimo por efecto de los iones. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos? Quiero que lleguemos a que ustedes miren cuál es la incidencia de un compuesto orgánico en la conductividad y cuál es la incidencia de un compuesto inorgánico o iónico en esa misma conductividad eléctrica. ¿Listo? De igual manera, pues deberíamos esperar que estabilice, pero creo que ya es más que notorio que ese valor ha subido de manera bastante significativa por el hecho de haberle adicionado un compuesto de tipo iónico. Bien, entonces básicamente eso era lo que quería mostrarles, ¿sí? Como lo he inmerso en una solución ácida, es mejor, lo más recomendable es que rápidamente el electrodo pues sea lavado, pues para evitar que este mismo llegue a un proceso de corrosión. ¿Listo? Entonces hemos podido evidenciar en qué consiste la medición de la conductividad con la técnica potenciométrica. Espero que esta información les haya sido útil. Gracias.